Amigos, me agarraron con el vaso. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Wow! Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Sin Comentarios, los temas y las noticias que a todo el mundo le importan, con las opiniones que absolutamente nadie pidió. Esta noche estamos con Alberto Galarza, el Rojo, candidato a senador por Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Cómo está, Rojo? Hola, gracias por la invitación. Estamos con Guillermo Vega y Fernando Doe. ¿Aló? Vamos a empezar este pedo, muchachos. Vamos a empezar. Muy bien. ¿Cómo estás? Oye, sí, pregúntale al invitado, mejor. No, muy bien, muy bien. Aquí, ¿Todo bien? contento de estar aquí departiendo con un tecito aquí. Está frío, ¿ya te diste cuenta? Sí, es un té de tila raro, ¿no? Ya, sí, exactamente. Sí, es muy peculiar. A ver, aquí uno de los temas, porque tú ya llevas un ratito, ¿cuántos años llevas ya? En vida muchos, pero llevas un rato siendo como que con una figura con cierto cargo político. Aquí todo empieza con la FEU. Para los que no son de Guadalajara, e incluso para aquellos que son ex-UDG, que no entienden exactamente Jamás qué es la FEU, entendí la FEU, muchachos. y nosotros, Mentira. blancos y privilegiados de Nunca. escuelas privadas, ¿qué carajos es la FEU y por qué en Jalisco es tan importante? Bueno, la FEU, se llama Federación de Estudiantes Universitarios, que todavía llamarse Federación del Siglo XXI es algo medio raro, ¿no? Pero, Guadalajara tiene una fuerte tradición de federaciones estudiantiles, ¿no? Hablamos que la FEU es la tercera o cuarta, hay muchos que debaten porque hubo dos organizaciones paralelas. Organización estudiantil en el estado, prácticamente de los años 40 para acá, y la FEU, a través de un proceso de modernización de una de las federaciones más fuertes del país, que tuvo el país, que fue la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que se degradó a prácticamente ser un grupo criminal, se crea la Federación de Estudiantes Universitarios y bueno, ahí se abre un nuevo paradigma de representación estudiantil, donde cada generación que entra a la FEU va renovando a la misma organización, porque cada generación de personas que entran a la Universidad de Guadalajara por motivos diversos, desde que se instaló el College Board, como es el examen de admisión, pues lógicamente entran otros perfiles y van refrescando la organización y por lo tanto las actividades de la misma. Y a mí me tocó ser parte de una organización muy consolidada o parte de la consolidación otra vez de una federación fuerte en el estado de Jalisco que pudiera no solamente representar a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara en cuanto a sus derechos, si tienen alguna falta de algún maestro, de algún administrativo, sino también tienen agendas hacia afuera que afectan a los estudiantes, transporte público, seguridad, sustentabilidad, entre otras, ¿no? Entonces, tan diverso como lo puede ser cualquier gobierno estatal. Pero estoy bien cañón, yo soy del DF, ya ahora entiendo ustedes, uno de los tantos motivos, pero a mí sí me genera mucho impacto porque en el DF, o sea, al menos que yo sepa, sí los estudiantes obviamente tienen mucho peso y todo, pero no están tan concentrados como es aquí en la Universidad de Guadalajara, y ha tenido un impacto histórico la organización de, o sea, aquellos que están en control de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara han podido incidir en la política del país a tal nivel como en el 68, que Jalisco brilló por su ausencia en las manifestaciones de hecho fue estudiantiles. Vergonzosa la actuación de Y la eso fue Federación por la Estudiantil de FEU, Guadalajara ¿no? en el 68. O sea, en parte la FEU con alianza obviamente al presidente que estaba en ese entonces que dijo... La FEU no existe en ese entonces, existía la Federación de Estudiantes de Guadalajara y en ese entonces, digo, hay muchos mitos alrededor de eso, pero fue vergonzosísimo que cuando vino la delegación de estudiantes de la UNAM a sumar a los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pues prácticamente no solamente fueron ignorados, sino fueron mal recibidos y es uno de los capítulos más oscuros de la historia estudiantil del Estado. ¿Qué dijeron? ¿Que protestar en serio? Por favor, no. Por favor. Pero muchos acá son de fuera, o sea, tienen que tener, porque eso era, o sea, la FEC. La FEC tenía no solamente el poder político, lo de la universidad, etcétera, sino que además era un ejército, era como estaban armados, o sea, realmente era un grupo que te podía desaparecer, o sea, estaban estas historias, yo me acuerdo de los que se correteaban en carros y se disparaban, o sea, no sé si disparaban, pero como que los que sí eran de Guadalajara y conozco, esas épocas las cuentan como si reinara el terror en Jalisco. Oye, yo un tiempo viví cerca de donde estaban las instalaciones de la Federación de Estudiantes de Guadalajara
Y era tal cual, no vayan para allá, era como la zona prohibida. Nunca te acercarás a Como la el FEC. cementerio de elefantes y Rey León, ¿no? Allá donde viven las hienas, ahí nunca debes Sí, acercarte. sí, y estamos hablando del 2006, o sea, Bueno, tampoco tan acá. Es que la FEC tiene una historia, es una historia fascinante en cuanto a la complejidad y a la prácticamente era en un momento una especie de quimera entre, digo, hay un profesor de la Universidad de Guadalajara que lo describía muy bien, ¿no? Que era el marxismo ideológico y el epistolarismo práctico, ¿no? Es una cosa digo, hoy imagínense nada más, digo, hoy que se piense que una organización estudiantil tenga que estar armada en un país como México, donde la violencia o la manipulación de la violencia no es de parte del gobierno, sino de los cárteles, y es un país que prácticamente es un cementerio, 100,000 muertos, 30,000 desaparecidos, suena ilógico. En aquellos entonces que eran prácticamente, que Guadalajara tiene esta cosa rara, histórica, que es una ciudad que se ha dicho conservadora durante mucho tiempo, pero que también tuvo momentos raros, ¿no? La primera guerrilla urbana nace en este estado, ¿no? En parte del 68, las consecuencias del 68, 72, la guerra sucia, etc., que era la Liga 23 de septiembre. 23 de septiembre, ¿no? Y tienen estas mezclas raras entre este oficialismo priista, presidencial, que era álgido, que era duro, ¿no? Que podías ver a una FEC que invitaba a Salvador Allende, por ejemplo, al auditorio que hoy lleva su nombre, ¿no? En contra incluso de la bendición presidencial que en ese entonces el presidente Luis Echeverría, ¿no? Que a Luis Echeverría le atribuyen el asesinato de un líder universitario como Carlos Rodríguez Lade. Entonces es una mezcolanza de historias tan cabrón que es una fotografía de la realidad de ese entonces, ¿no? Okay. Una realidad extremadamente compleja, donde había militares, paramilitares, grupos armados de todo tipo, y bueno, pues era... Como para hacer un plan de estudios de un semestre en la prepa, o sea... Sí. Historia internacional, historia regional, historia universitaria, sí. Sí, ampliamente. No, es que también la geopolítica, recuerden que en esa época también había en el mundo, había dos potencias disputándose el liderazgo mundial y sobre todo el sistema político, ¿no? Que era la parte comunista y la parte capitalista, ¿no? Entonces, en esos vaivenes, ¿no? de intentos de tratar de incidir una de estas dos fuerzas en países latinoamericanos, después de que Estados Unidos hace la doctrina Monroe, ¿no? Que es América para los americanos, entre otras cosas, pues era muy complejo por muchísimos actores. Espías, inteligencia, la CIA, la KGB, o sea, pues digo, era una realidad. ¿Y cómo pasamos de esa fe a, o sea, cuál es el reto? Porque supongo que cuando tienes el poder a ese nivel, no lo sueltas fácil. Entonces la FEO, como yo tengo entendido, es como que podremos decir, la alternativa a los que salen a decir... No entiendo, perdón, soy del TEC de Monterrey, explícame. Prácticamente fue una transición de los grupos de poder de la Universidad de Guadalajara, que cuando es rector Raúl Padilla, que es prácticamente... ¿Está redactando eso en pasado? Estoy redactando... ¿Cuando fue el rector Raúl Padilla? Sí. Bien, y que también fue de la FEC, ¿no? Presidente de la FEC. Por supuesto, también presidente de la FEC, sí, no entiendo por qué hay una duda más. Ahí vamos, Rojo, tú tranquilo, tú sigue. Yo que estaba hablando en presente histórico, Guillermo, por favor. ¿Está bien? Sí. ¿Presente histórico es como la verdad histórica? Es como el was y... Ya. Y ahí hay una ruptura entre los grupos hegemónicos de la universidad, y lo que yo sé de la historia es que había dos proyectos. Había el proyecto de una universidad más tradicionalista, ¿no? Más local, y había un proyecto de una universidad más tirando a ser una universidad de primer mundo, una universidad que pudiera modernizarse, y ahí hubo una ruptura, hubo una pelea por el poder, y bueno, al final acaba rompiendo los mismos grupos estudiantiles que representaban la FEC, y es cuando nace la Federación de Estudiantes Universitarios, y de ahí se viene todo un proceso,
no fue un proceso inmediato, fue cambia feo, sino que pasaron por lo menos, tengo entendido, creo que 10 años, ¿no? En que fueron renovándose sociedades de alumnos, consejos, y que acaba por la FEU ser la organización que representó de manera más inteligente y sobre todo que supo leer mucho más inteligentemente su presente y que pudo sobrevivir a una organización que acabó, digo, lo tengo que recordar, la FEC acabó con el asesinato de 5 personas enterrados en su edificio, que estaba ubicado al lado de la Escuela de la Normal. Que es el terreno que se va a convertir en el planetario. Por supuesto. Entonces, Súper bonitas vibras, ya quiero llevar a mis hijos. para que Hijos, Oye, aquí. si no encontraron un cementerio azteca donde pudieran poner el planetario, una cosa por el estilo. Ah, sí, le van a decir Cuyo al cementerio. me parece que todos somos polvo de estrellas. Sí. Ok, ahora, quisiera poner un poquito de contexto para toda la gente que no es de Guadalajara o de Jalisco, sobre por qué es importante este tema y por qué queremos tener el rojo aquí. Nosotros aquí en Guadalajara tenemos una forma muy particular de manejar la política, que es mal, pero hay un grupo muy importante que es el grupo de la UDG, la Universidad de Guadalajara. En este momento, el partido dominante de la escena política es el Movimiento Ciudadano, y durante un tiempo hubo una ruptura de estas dos instituciones. Ahora hay una liga muy clara. Un ejemplo muy particular es que Tonatiuh Bravo, ¿sí se llama Tonatiuh Bravo? Sí. Bien, Tonatiuh Bravo va, por ejemplo, para diputado por el Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, y tenemos el ejemplo de el rojo que está de suplente de Clemente Castañeda para candidato al Senado. Directamente Ricardo Anaya, miembro del Frente, ha hablado sobre la manera en la que quiere involucrar a Raúl Padilla, ex rector y actual CEO de la Universidad de Guadalajara. Y creo que es importante hablar. Ignoro ese término de CEO, en realidad no lo conozco, pero Es unas siglas en inglés. ¿Está en la ley orgánica de la ODG? Sí, es lo que pasa, son siglas en inglés. CEO significa este pedo es mío. Entonces, como vamos poniéndonos al corriente, ¿no? Creo que sería importante hablar de cómo la UDG va influenciando la manera en la que se va moldeando la política aquí en Jalisco, y cómo inclusive desde la FEU se catapultan estudiantes. Si mal no me equivoco, Aristóteles fue presidente de la FEU, ¿no es cierto? ¿No? No checamos los datos, pero ¿sabes quién sí fue? Y de hecho no tiene copete, Villanueva. No, de la Ricardo, perdón, si a lo mejor estoy confundiendo. Un Ricardo saludo a Villanueva, Ricardo Villanueva. Hola. ex candidato a alcalde de Guadalajara. Pero bueno, creo que hay una participación muy importante de la UDG en la manera en la que se moldea la política y la vida académica y social en este país, pero particularmente en el tema del manejo burocrático de los partidos políticos. ¿Cuál es la influencia que tiene la UDG aquí en Guadalajara? es que, a ver, ahí es un tema que causa también muchos mitos, y lo tengo que decir así, porque en realidad hay una aura encima de fascinación en algunos otros ven como un tema muy oscuro. Y la verdad es que en todas las universidades del planeta, que son públicas y que funcionan a través de la consecución de recursos y de impulsar políticas educativas importantes y de captar recursos para poder hacer su labor, tiene que tener una representación política en todos lados, ¿no? Y la universidad hoy se piensa que funciona como un monolito, y también, tengo que decirlo con todas letras, no es así. Aunque suene hasta a lo mejor un poco sorprendente, la universidad es donde convergen todas las ideas, que de hecho parte del proyecto, por lo menos de que yo veo esta universidad, es donde confluyen todas las ideas, donde confluyen prácticamente todas las agrupaciones políticas, todos los partidos políticos, independientes, anarquistas, etc. En la universidad nacen todas estas cosas. Pero a ver, ¿no sería como muy lógico pensar que ahorita hay una alineación entre la UDG y el Movimiento Ciudadano? Si, por ejemplo, el ex rector de la UDG justo va saliendo de su puesto para entrar a una diputación con este partido político. No, pero es que también el rector, pueden dar ejemplos del rector Narro de la UNAM saliendo, fue secretario de salud por medio del PRI, de Enrique Peña Nieto. El ex rector de la Universidad de Morelos, saliendo de ser rector, fue candidato, creo que a Nueva Alianza en el estado de Morelos. Pues todos los rectores generales de cada universidad pública, lógicamente, se hacen un trabajo importante, si representan realmente cambios interesantes, van a buscar algún nicho de oportunidad para seguir sirviendo en el tema público, ¿no?
Que de eso haya como una completa alineación, yo lo dudo, porque si estamos hablando de que un tipo que fue, como Ricardo Villanueva, que fue presidente de la FEU y fue candidato a la alcaldía de Guadalajara por el PRI, pues habla de una diversidad de cosas, ¿no? Entonces sería un poquito raro decir que hay una alineación completa. Como categórica, y ¿no? yo sí creo en la diversidad del grupo de G, porque por ejemplo, tú fuiste presidente de la FEU y eres pelirrojo, ¿no? O sea, creo que es la primera vez que se dio. O sea, creo que es como un gran paso a la diversidad. Es que ahí se pierde una gran parte, o sea, sí, yo sé, ahí es donde damos la apertura de esta cosa, ¿no? Claro. Como somos una minoría oprimida, los pelirrojos, es el momento también de dar la vuelta. Sí, ¿no? este tema de la discapacidad folicular, entiendo, ¿no? Mira, mientras no quedemos como algún candidato a gobernador, ¿no? Y sigamos teniendo alguna cabellera, estamos bien. Mira, ni me digas, porque yo voy para allá, voy corriendo. Ya voy corriendo para ser parte del movimiento. Sí, Ismael ya le ofreció una secretaría, como que es, para las personas con discapacidad folicular. El Instituto Juvenil de las Personas con Discapacidad Folicular. Sí, bueno, eres egresado de la Universidad de Guadalajara, ¿no? No, No. ¿eso me limita? No, pero yo... Traigo una pistola. Que sea Juan Memo, no lo mismo. ¡Cállate, Memo! No, pues, has de ser de allá de por Autlán, ¿no? Entonces, Una cosa por el sí, estilo, sí. Justamente. Sí. Rojo, ¿en qué periodo fuiste presidente de la Federación de Estudiantes? Fui presidente del 2013 al 2016. Ok, y más o menos tu labor como presidente, ¿qué implicaba? Entendiendo que a lo mejor bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero si pudiéramos resumir, ¿de qué manera participa un presidente de la FEU en la vida universitaria? ¿Cómo lo plantearías? Para empezar, el presidente de la FEU es el representante general del alumnado ante el máximo órgano de la universidad, que es el Consejo General Universitario, y que en realidad ahí es donde hay la fuerza normativa del estudiantado. La Universidad de Guadalajara divide de manera tripartita sus poderes y sus equilibrios. Una parte son académicos, otra parte administrativos y otra parte son estudiantes. De esta manera, la representación está equilibrada y pueden pasar las agendas de todos los académicos, administrativos y estudiantes a formar parte de un debate institucional. Entonces, el presidente de la FEU lo que tiene que hacer, lo que debe hacer en primera instancia es, digo, aunque suene medio repetitivo, es defender los derechos de los estudiantes de la universidad. ¿Cuáles derechos? Todos, ¿no? Si son víctimas de un abuso por parte de un maestro, si son víctimas por parte de un administrativo, si son víctimas por parte de una cosa sistémica que esté causando baja productividad académica, deserción, que no terminen sus estudios, todas esas cosas las tiene que analizar la organización estudiantil y tiene que plantear agendas ante los órganos correspondientes. Esa es la parte interna. La parte externa de la federación es todo. Principalmente es lo que implica la vida estudiantil hacia afuera de las aulas. Si a un estudiante lo están asaltando todos los días afuera de sus escuelas, de sus prepas, ¿Qué es algo que está pasando ahorita? Por supuesto, nosotros tuvimos que empezar a hacer, a través de las crisis de seguridad que estamos viviendo, empezamos a hacer por primera vez un mapa georreferenciado de delitos en toda la universidad. Hicimos una tarea importante con una coordinación que es, en ese entonces era una coordinación con recursos limitados y cada vez se le dotan más recursos, que es la coordinación de seguridad universitaria, y lo que trata es la elaboración de políticas para poder eliminar factores de riesgo y poder tener un entornos seguros en la universidad. Por ejemplo, es una política de seguridad que se empezó a implementar en Chile, y era la eliminación de factores de riesgo. Tiene que ver desde que hay un lote baldío en mal estado, donde pueda ser un lugar donde se puedan esconder delincuentes, si hay una luminaria que no sirve, si hay una luminaria que la está tapando un árbol. Digo, a mí me tocó ver cosas impresionantes. En la prepa 18, solamente por cambiar cuadra y media una parada de camión, se redujeron el índice de delitos de asaltos a estudiantes y a maestros en un 80%. Wow. Ok. Solamente por cambiar una parada de camión cuadra y media. Entonces, ¿Cuál fue se recorrió para dejarla más cerca de la escuela? dejarla más cerca de la puerta de la escuela, porque en ese... Porque ni modo que fuera al revés, más lejos para que los ladrones se cansen de caminar. Sí, seguidos no, afuera de... o a lo mejor como que no, ya saltamos mucho, ¿no? Hay que descansar. Tráiganme un electrolit, por favor, ya no puedo más. Me imaginé tal vez pasarla a un área Luz mejor iluminada o que esté lejos de un baldío. Demasiado tarde, ya es mi chiste. Cállate, Guillermo, te Ok, odio. pero hablando de eso, porque acá ya nos están, porque ya llevamos
llevamos ¿Ya? ¿En 15 serio? minutos. Sí. Ay, Hay mira, a algo mí que el tiempo ya me lo ya está nos haciendo vale muy más. chiquito. No, sí lo podemos Vamos a hacer extender el esto tiempo. de 2 horas, Bien, muchachos. el que se quiera salir aquí porque ya llevamos 15 minutos, váyanse a la chingada. Vamos a seguir platicando. Los queremos, muchachos. No es cierto. Algo que me llama la atención entonces. Ahí tuviste como que la oportunidad de ver estos pequeños cambios y ahora vas, ya no nada más para velar por los estudiantes, sino que traes un proyecto más grande. Platica un poquito de eso. Se los voy a platicar tal como fue porque es una historia que la neta me gusta mucho Y yo contar. te dije que ibas a ir así, te dije, Rojo, ¿por qué vas? No, te diste a desear. Ahí dicen que si quieres hacer reír a Dios, haz planas, ¿no? No, yo estaba estudiando en el extranjero, ¿no? Para reforzar una parte de mi formación que era importante y poder aspirar a un posgrado en un país de habla inglesa. Y yo le llamo a una persona que fue mi profesor, bueno, no fue profesor de mi facultad, sino que él daba clases en estudios políticos y de gobierno, y yo tenía fama de muy buen profesor y yo tuve una clase de 20 con él, que por cierto, él pensó que a las 2 semanas yo me iba a salir a la chingada de su clase, que porque pues, los abogados... ¿Qué tienen que hacer ahí? Es que tenemos que ser un abogado ahí en una cosa de ciencias políticas, ¿no? Nos preguntamos en este programa qué tienen que hacer los abogados aquí a veces, pero... Nada. Yo estoy aquí por la cerveza, amigos. Ese es un buen tema, ¿no? Lo tocamos no, y bueno, yo llamo a Clemente Castañeda, que fue mi profesor, para pedir una carta de recomendación para un posgrado que yo quería entrar en donde él estudió su maestría y su doctorado, que fue en la New School for Social Research en Nueva York. Entonces le llamo y parece que le alegró mucho la llamada y le dije, mira qué padre que le alegró, ¿no? Está mal, me extrañaba el hijo de la chingada, ¿no? Y le pido la carta y me dice que sí, pero lo sentí muy raro. Y yo, ¿y cuándo vienes a trabajar? Le digo, mira, voy en 2 semanas porque tengo que arreglar unas cosas, unos trámites que tengo que hacer. Oye, pues acá platicamos. Y dije, oye, pero dime si me vas a dar la carta o no, cabrón. O sea, Tan sencillo como eso. ¿Qué tan te sencillo dijo? como eso. Y me dice, no. Te dijo, me al dice, final te sorprenderá. me dice, claro que sí, cabrón, tengo la carta. Entonces, bueno, pues, La catafixia número 3. y al final me llevo aquí a Guadalajara, platico con él y me acaba invitando a ser parte de la fórmula del Senado. Y en realidad, aunque yo nunca he sido parte de un partido político, yo considero que Clemente es uno de los políticos mejor preparados, con mucho mayor congruencia y sobre todo con una trayectoria intachable de Jalisco, ¿no? Y lo podemos poner a debate. No, y yo sí quiero hablarlo. No, pero porque sí, Clemente. hay que hablarlo, porque Sí, tal sí, cual, sí. o sea, nosotros hemos, y aquí lo hemos dicho abiertamente, nosotros sí tenemos una tendencia a como que sentimos, al menos voy a hablar por mí, voy a hablar por todos, porque lo respeto, y sé que no es tan bajo. Esto es nuevo. Esto Esto es es nuevo. nuevo. Esta es la primera vez. Entonces, Fernando hablando por sí Tipo, misma. Y yo respetándonos. sé Wow. que yo estoy predispuesta Se está viendo a... Gonzo, ya ¿eh? se me está viendo Gonzo, pero Peggy y yo somos amigas. Entonces, o sea, yo tengo una predisposición porque siento más empatía por todo, a escuchar mejor a Kumamoto, ¿no? Y decir, ¿qué onda? ¿Qué propones? ¿Qué aportan ustedes? O sea, ¿cuál es la discusión de por qué los debemos escuchar a ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Conquístame, Rojo. Bueno, no tienes alma, entonces porque eres pelirrojo, pero... Sí, o sea, somos raros los peligros. A ver, no, yo creo que, a ver, Kumamoto y lo que representan los wikis, que tengo muy buenos amigos ahí. De hecho, Pedro es mi amigo, puedo decir que es mi amigo. No hay una cosa que yo pueda decir peyorativo directamente de ellos. Lo que sí es, el Senado de la República representa una de las partes más importantes del país, porque, para dar datos, es la única cámara que en su vida el PRI ha perdido mayoría. Ni siquiera cuando estuvo Vicente Fox, ni siquiera cuando estuvo Felipe Calderón. Y es la cámara que nombra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la cámara que revisa los tratados internacionales, que puede revisar incluso cómo se llama la política internacional del país, que sirve o que debería de servir como un equilibrio el presidente para esos temas. Y entre otras cosas, el Senado tiene la facultad de revisar la política de seguridad de la nación. Y el tema es tan importante, tan delicado. Yo creo que Pedro es una buena persona, pero es un tipo que todavía le falta también recorrer un camino y prepararse mejor para una cosa así. Mi mejor escenario es que claro que entre Pedro
que entre Clemente, que entre Verónica, que entre Pedro. Yo creo que va a ser así, ¿no? Esperemos que puedan cuidar bien el voto por el tema de otros partidos que pueden ganarles por medio precisamente de poder cuidar sus urnas y movilizar su voto. Pero creo que le aporta al país. Lo que estamos hablando y lo que nosotros quisimos hacer eran muchos debates porque era precisamente eso, diferenciar quienes no solamente tienen la voluntad de cambiar el país o de poder ayudar en la Cámara Alta, tienen si tienen o no las capacidades para poder lograrlo. Okay. Clemente, digo, tengo que decirlo muy claro, Clemente tuvo una bancada de 21 diputados a nivel federal, de 500. Clemente con que 21, marcharon bien, cabe mencionar. Porque... Clemente con 21 diputados bajó 3,000 millones de pesos extras para infraestructura en Jalisco. Entonces, infrastructure, diría un presidentillo que digo, ya pronto se que no, es medio copetón, ¿no? Y eso habla del nivel de capacidad de negociación sin desvirtuar lo que eres. Nunca viste a Clemente haciendo un desfiguro en la Cámara, nunca viste a Clemente haciendo acuerdos vergonzosos en la Cámara. Y hacer eso y bajar recursos y negociarlos, creo que es de una complejidad impresionante. Y eso habla de un parlamentarismo de primer nivel. Y yo por eso, encantado, desde la persona de Clemente, el académico y el político, yo no tengo ningún problema en sumarme a un proyecto así. Entonces, así de claro, creo que me gusta de Jalisco. Lo que está pasando en Jalisco no está pasando en una parte del país, desgraciadamente. O sea, en Jalisco se están moviendo cosas importantes, hay una sociedad civil impresionante que se moviliza, que es muy generosa. Para poder formar consensos en agendas tienes que ser muy generoso, ¿no? Porque no solamente tienes que imponer tu idea, tienes que ceder un poco para obtener la otra parte, la inteligencia. Es un contrato, esa es la esencia del pinche contrato social, ¿no? Digo, negociar, por supuesto. Por supuesto, y aparte ceder un poco de tu libertad para obtenerla toda, para obtener la garantía que nadie te llegue a quitar lo que es tuyo, etc., ¿no? O sea, y esa es la parte que la sociedad civil de Guadalajara, yo creo que es dado el cambio. Digo, a mí se me hace muy, muy cagado cuando se habla mucho de los independientes, que son muy chidos, yo tengo buenos amigos ahí, pero luego se empieza a descalificar a personas que han estado en la sociedad civil como Mario Silva, que es, discúlpenme, el mejor técnico en movilidad y sustentabilidad para mí del estado de Jalisco y de muchos del país, ¿no? Que tiene a gente preparadísima como Pati Martínez, también activista en el gobierno de Guadalajara. Claro, por supuesto. Sí, yo la conozco. Ella estuvo en GDL no sé si estuvo en Ciudad para Todos, pero lo ubico de esa época del activismo. Entonces, pero ahora esta parte de solamente porque ya formas parte, porque ya eres un servidor público, ya sea una parte como en detrimento se me hace una tontería impresionante. Se me hace faltarnos a la inteligencia, al respeto a nosotros mismos como ciudadanía. Digo, ahora resulta que representar algo y hacerlo bien es ya como, tú ya eres de allá, ¿no? Claro, allá, ¿no? que luego es como esta tendencia a polarizarnos. Si fuiste servidor público eres malo, si eres independiente es bueno, aunque luego también desde la otra trinchera es, ¿tienes experiencia buena o no tienes experiencia malo? Por supuesto. Tú, Rojo, claro. creo que es la primera vez que aspirarías a un cargo público. Es la primera vez que aspiro a un cargo público. Ok, correcto. ¿Cuáles crees que son tus competencias? Entendiendo que, aún así siendo la suplencia, pues es importante como platicar un poquito con la gente sobre cuáles son las herramientas que tienes para poder contribuir en ese cargo. Porque ya hablaste de Clemente y la responsabilidad que implica, ¿no? Sí. Si a lo mejor en un momento Clemente va para, no sé, el presidente del universo, tú tendrás que entrar a suplirlo. O bueno, yo a lo mejor una presidencia municipal aquí. Es que Thanos está cabrón, güey. O sea, nos dejó muy desprotegidos. Exactamente, sí, desafortunadamente no se igualaron, pero bueno. Para ver si estamos entendiendo bien. Si Clemente gana por mayoría relativa, tú vas en la fórmula, no solo como suplente. No. Yo soy suplente. Yo soy suplente de Clemente. Ok. La segunda en la fórmula, como hay paridad horizontal, es Verónica Delgadillo. Ok. Y la primera mayoría, minoría, término, es el que entra como tercer senador por Jalisco. Ya entendí. Que ahí es donde yo creo que va a Que es donde se ve la posibilidad. ¿Tú cuál crees que sean tus herramientas para el momento en el que llegue, si es necesario suplir a Clemente, suponiendo que aspire a otro puesto? ¿De qué manera crees que tú podrías ejercer esto que tú calificas como un ejercicio diplomático brillante de Clemente? No, bueno, para empezar, puedo decir que me he preparado
toda mi vida para poder enfrentar un reto de transformación del país, y no porque no porque haya tenido la intención de ser un líder político, pero sí siempre fui una persona interesada en los temas sociales. Siempre fui un activista desde los 16 años. Y lo tienen el apodo también, Guillermo, es el rojo, déjalo en paz también. Tú déjame preguntar lo que yo quiera, mamá. ¿Sí? Es que creo que es un asunto importante preguntarlo porque a final de cuentas, coordinar una federación de estudiantes del tamaño de la UDG con todas las responsabilidades que implica es un asunto muy complejo y creo que sí prepara para estas cosas. Como para alcanzar y dimensionar un poco cuál es el impacto de la FEU, ¿qué presupuesto manejan? La FEU, cuando yo llegué, manejaba un presupuesto anual de cerca de 7 millones y medio de pesos. Y cuando yo dejé la federación, la dejé con un presupuesto cercano a los 12 millones de pesos. En esto se iban prácticamente el 60% del presupuesto en pagar la movilidad de los representantes estudiantiles, que son los secretarios del Comité Ejecutivo de la FEU, que es un órgano que incluso está por encima del presidente de la FEU, para poder recorrer el estado. La Universidad de Guadalajara es una red universitaria que tiene presencia en 112 de los 125 municipios del estado de Jalisco. Los representantes estudiantiles, cuando un representante estudiantil, un presidente de una prepa, un presidente de centro central se ve rebasado ya ante una autoridad que de veras ya no puede enfrentar, es cuando tiene que venir directamente del órgano central de la organización una defensa mucho más agresiva a cualquiera de sus agendas. Y bueno, estamos hablando, no solo los apoyos son prácticamente de 4, 5, 6 mil pesos al mes, ¿no? Para recorrer el estado de Jalisco en estas cosas que se lo divide el propio comité ejecutivo prácticamente es nada, ¿no? Ah, caray, pero bueno, igual a lo mejor para que nos clarifiques un poco, me estás diciendo que entonces 12 millones de pesos son necesarios para movilizar a los representantes. No. La mitad de esos 12 millones prácticamente se va. 6 millones. 6 millones de pesos, no 6 millones de pesos cuando empezó el 60% del presupuesto se va directamente a apoyo y movilidad a estas personas. Lo que te sobra del presupuesto es lo que tú haces como actividades institucionales, ¿no? Que puede ser de todo. Los galardones, los corazones de León, las cátedras en una Poniatowska, que prácticamente lo que hacíamos era tratar de traer las mejores mentes del país a dialogar con los estudiantes, a politizar a los estudiantes. Entonces, la cosa que una federación mínimamente tiene que hacer, ¿no? Entre otros programas que tienen que ver con cada una de las secretarías de la FEU, que tienen que ver con sustentabilidad, seguridad universitaria, etc., ¿no? O sea, hay distintas labores que tienen que cubrir como si fuera prácticamente una secretaría de Estado, podría decirlo, pero sin presupuesto, ¿no? Sí. Y existe una manera de transparentar los gastos, porque entendiendo que hay muchas responsabilidades de la FEU, me sigue sonando un presupuesto muy grande, ¿no? Porque lo que pasa es que, hablando de autoridades estudiantiles, para ver si estoy entendiendo bien, estamos hablando de presidentes de prepas, presidentes de centros de división, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí se diversifica muchísimo la cantidad de representantes que hay que movilizar. ¿Cuántas personas son? Eso sí, no sé. Aproximadamente cuántas personas, implicaba ese proyecto. Si estás hablando de que los representantes estudiantiles de la universidad son presidentes, consejeros, entre todo, prácticamente el Consejo General Feuista que reúne todos estos es un consejo de más de 700 personas. Sí, es muchísima gente. Sí, porque tienes y otras cosas, cuando tienes que movilizar para sesionar los consejos, tienes que pagar los traslados de las personas. Por ejemplo, una persona que vive en Bolaños, que está a 6 o 5 horas de Colotlán, y de Colotlán son 3 horas y media a Guadalajara, sí, va a dejar de tener los mismos derechos de opinar en una asamblea universitaria por no tener los derechos de trasladarlo. O sea, estamos hablando de que movilizamos a toda una estructura y prácticamente se va, ahí sí ya con todo, se va prácticamente el 80-90% del recurso. ¿Qué está transparentado? Todo está transparentado. Nosotros como federación no tenemos un presupuesto directo. Todo lo que hacemos, nosotros metemos un proyecto ante una entidad universitaria que es Servicios Universitarios para que nos den los recursos. Y esa entidad está fiscalizada por la Auditoría Estatal, por la Auditoría Superior de la Federación, por todos. Digo, el ITEI, incluso hasta en las reformas que hace el ITEI los últimos años, que no estaban consideradas ONGs u otros tipos de organizaciones, entre los sindicatos, ahora están obligados también a transparentar directamente en peticiones de información de esto. Entonces, la FEU no maneja una chequera, o sea, yo no tenía una chequera para firmar los presidentes. Prácticamente los apoyos que se daban... Por razón no te pudiste pintar el pelo como Laida. Fíjate que Laida Sansores Con razón no traes ese
Se me hace sumamente injusto, ¿eh? No, pero es eso el tema, digo, al final puede sonar mucho en un tema de gasto de una organización estudiantil, Y es que es justo pero el cuando tema. es un tema de una organización estudiantil que tiene planteles en todo el estado y que hay representación en todo el estado y que tienes que ver por los derechos de todas las estudiantes y estudiantes de todo el estado, digo, tienes que tener esas... Y creo que es importante puntualizarlo, porque cuando a uno nos dicen que una sociedad de estudiantes se gasta esa cantidad de dinero, millones de pesos. brinca, porque aquí tengo los datos. En el 2013 fueron 10.200.000, en el Ujú. 2014 8.900.000, 2015 11.900.000 y el 2016 15.470.000. Este fue un gasto extraordinario porque al final de cada gestión de la FEU convocamos a toda la representación estudiantil, que es el Congreso Estatal Feuista que se hace cada 3 años. En el Congreso Estatal Feuista se pueden modificar estatutos, reglamentaciones, se modifica todo. Y estamos hablando de que en este Congreso concentramos en Guadalajara 2.500 liderazgos de todo el estado de Jalisco. Sí, se hacen como los rallies gringos. Güey. Fue, Masivas. y, por ejemplo, ¿quiénes estuvieron en esto? Estuvo José Woldenberg, estuvo Adela Navarro, que es la directora del Semanario Z, Fernando Beluzarán con el tema de la liberación de la marihuana, estuvieron Javier Sicilia, Roberto Villanueva, entre otros que se me van. Y esos ejercicios son la primera vez que un estudiante, te lo voy a poner así de fácil, y es lo bonito de la universidad, que tú veas un estudiante de Vallarta convivir con un estudiante de barrio, de la zona metropolitana, ahora en una zona de fragilidad social, y una persona con descendencia burrárica, la zona norte, y ver que puedan entablar un diálogo con las mentes más lúcidas del país en temas específicos. Digo, puta madre, pues si no, ¿dónde vamos a politizar Claro, a las sí, personas? Si no, estaríamos contribuyendo también a la desigualdad. Si no pudiéramos dar su apoyo, solamente las gentes que pudieran acceder aquí son los de la zona metropolitana, ¿no? Y eso es todos los reclamos que hay en todos los niveles de gobierno, del gobierno, por lo menos del gobierno del Estado y del gobierno federal, que todos los recursos van a las áreas metropolitanas y las regiones prácticamente pasan a ser una cosa de segunda o de tercera, ¿no? Entonces, bueno, es un tema a lo mejor un poco difícil de entender para los que no están empapados del tema estudiantil, pero bueno, yo sí me lo he puesto un día y otro también para poder politizar a los estudiantes. Digo, Carajo, qué bueno que se nos acaba el tiempo, porque de hecho creo que esta va a ser una de las pláticas más largas que tenemos en Sin Comentarios, porque es muy interesante y el peso que tiene la universidad y el peso que tienen todas estas personas es clave, y más con la crisis que estamos teniendo ahorita con los desaparecidos, donde los estudiantes van a formar parte de que presionemos al gobierno para que pueda tomar acción o no. Definitivamente te vamos a tener que tener aquí de nuevo, una y otra vez. cuantas veces quieran. Te hicimos como que, porque tenemos ahí un tablero en el que vamos sumando, ahí jala ese papelito, sumamos aquí como que dejamos un recordatorio a todos que nos vienen a visitar, te hicimos una especial para poner de adornar. ¿Sabes qué? Así tengo el pelo, nomás No se lo ha dejado crecer. No se lo ha dejado no, crecer. como ya venía al club. Sí, no. Yo pues tampoco me lo hago crecer, No voy a Por decir eso sí, digo sí. que Clemente va por algo, porque va la calvicie como que en cuanto más calva tienes el movimiento, más creces. Yo voy para gobernador. Oye, eso dame O 3 si eres años. pelirrojo. No mames, Está me fantástico, siento ¿no? como un Jim Morrison pelirrojo. No, Muchas gracias, es un gran. te vamos a poner ahí para que ya cuando veas te puedes subir sin comentarios la primera vez. Espero que no sea la última. Entonces ya saben, conocen al Rojo, que es parte del equipo precisamente de Clemente, que también esperamos tenerlo en un futuro aquí. Vamos a dejar sus redes sociales aquí para que lo sigan. Acérquense a él si tienen dudas o comentarios, y también dejen sus comentarios aquí abajo si les interesa saber más de este tema, porque estoy seguro que va a haber una segunda parte, porque la necesitamos. Eso es todo. Vamos. Esta semana es especial, nos vemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pero las semanas normalmente es lunes, miércoles y viernes. Y hay algunas segunda partes que son buenas, ¿no? Sí, o sea, sí, El sí, Padrino, Por Batman supuesto. 2, de Tim Burton, digo. Ese lo hace También Puede Batman 2 de funcionar. Christopher Nolan, The Dark Knight. Y bueno, sí, No, claro, pero el Guasón, estás por pensando supuesto. toda la tercera. No, Sí. no, muy bien. Adiós, amigos. Adiós, muchachos, y Adiós. recuerden ir a votar este domingo, porque ya este sale en la selección. Vayan a votar.
Y Sin vean hacer fútbol. promoción, pero si ven una aguilita naranja, denle por favor ahí el voto. Voten por lo que Importante. quieran. O cuídense.